Seguimos con más noticias aquí en Proeconomía y Finanzas y es momento de compartir con ustedes este análisis sobre la pobreza en alfabetismo en la pandemia. Para hablar sobre esto ya saludamos a Jorge García Arriar. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edgar. Saludos. Un Jorge, abrazo. quisiéramos destacar justamente este trabajo en base a los resultados que se tienen actualmente, las proyecciones que se tienen a partir de esto y lo que deberíamos de tener en cuenta y por sobre todo también las autoridades o quienes tengan el poder de decisión en base a un desarrollo, a un programa también y que apunten a esto. Bueno, mira, Edgar, el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer los datos de pobreza. Los datos, hay datos que nosotros creíamos que iban a suceder y sucedieron. Es decir, en definitiva, la pobreza en el año 2020, el año de la pandemia, subió en el Paraguay y subió cerca de un 3,4%. Es decir, en el año 2020 hay más pobres en Paraguay con respecto a 2019. ¿Y por qué es llamativo este dato para empezar, verdad, entendiendo la pobreza? Porque los datos en general venían bajando. En los últimos años, 10, 15 años, veníamos haciendo bien las tareas para que la pobreza en el Paraguay, el índice de pobreza, su porcentaje, disminuyera considerablemente con relación a épocas anteriores. Pero todos temíamos que la pandemia iba a traer consecuencias sobre este sector y evidentemente así fue. Los resultados de estadísticas dicen que la pandemia provocó, quizás, o en el año de la pandemia, la pobreza subió un 3,4%. Es decir, hay más pobres en el Paraguay a consecuencia de la pandemia. Y es muy probable que en el año 2021, porque seguimos en un año de pandemia y con ciertas restricciones, este índice de pobreza vuelva a subir. Y eso sí es crítico y eso sí va a ser problemático. Entonces, relacionamos los índices de pobreza, es decir, los números con respecto al crecimiento de pobreza en relación con el analfabetismo. El analfabetismo, una palabra, digamos, unos datos, una realidad que a lo mejor creíamos superada en Paraguay o inexistente. Sin embargo, existe un contingente importante de personas que están en la línea de analfabetismo, digamos, ¿verdad? En el 2019 se calcula que 216.000 personas eran analfabetas. En el 2019, y con los datos de pobreza que venían bajando. Y este año, en el año 2020, sube la pobreza. Por lo tanto, podemos hacer una proyección, y esto son proyecciones matemáticas, todavía no son datos oficiales, de que el analfabetismo también subiría en el Paraguay. Es decir, podríamos tener en el año 2020 7.300 más personas en la línea de analfabetismo. Y esto también es crítico y preocupante para el desarrollo, para la economía, para los negocios en el país. Por eso que hay que atender muy bien estos datos, Edgar. El Instituto Nacional de Estadísticas daba a conocer estos datos y un dato no menor, y me gustaría realizar esta consulta. Hablaba de ciertos sectores que han superado la línea de la pobreza, pero que por otra parte son el resultado también de un programa coyuntural que fue aplicado en este momento. Hablamos de los programas ya sea de Putibó y otros programas sociales que entregan de manera directa a estas familias un cierto monto de dinero. Ahora, ¿qué pasa cuando este dinero se acabe y cuando ya no tengamos estos fondos? Muy interesante, Edgar, porque el análisis que presenta el Instituto Nacional de Estadística muestra cómo esos programas sociales han contribuido en parte para que la pobreza no cayera, o sea, no ascendiera el número de pobres tan grande en Paraguay. El año más crítico, por lo menos en los últimos 20 años, el año más crítico para la pobreza, donde teníamos datos muy llamativos, el año 2002. La pobreza en el sector rural llegó al 70%. Hace recordar, era el año en que mucha gente salía de Paraguay y se iba a España a buscar nuevos recursos. A partir de entonces, se empezó a pensar y se aplicaron políticas, vamos a llamarle compensatorias, de subvención, programas sociales, que han contribuido
muy importantemente a que disminuyera, cayera ese índice de pobreza para llegar al año 2019, por ejemplo, con un 26,9% de pobreza total. Es decir, veníamos haciendo bien las cosas. Esos programas sociales funcionaban. Y estadística hace ese análisis, es decir, si no hubiéramos tenido Putuvo, ¿qué hubiera pasado con los pobres? Si no hubiéramos tenido ayuda al adulto mayor, ¿qué hubiera pasado con la pobreza? Si no hubiéramos tenido Tecoponá, ¿qué hubiera pasado con la pobreza? Y esos datos son muy interesantes. Dicen, si no hubiéramos tenido esto, nuestra pobreza se hubiera disparado. Gracias a que hoy tenemos esos programas, podemos controlar la pobreza y podemos incidir en que ella disminuyera. ¿Cuál es mi perspectiva, mi visión con respecto a esto? Mi visión es que esas políticas, o son políticas de Estado, esos programas de ayuda social van a continuar. O sea, yo veo en el futuro, en este gobierno, para los próximos, que esos programas se van a quedar. Porque de lo contrario, podríamos perder el control sobre la elevación de la pobreza, ¿se entiende? Es decir, hoy, por ejemplo, o ayer el gobierno anuncia la aplicación del Putuvo medicamentos. Espectacular, genial. Ayuda, contribuye para aquellas familias que no tienen ingresos necesarios o no tienen los recursos necesarios para adquirir medicamentos que son muy caros, que valen más allá, por encima de 3 millones de guaraníes, una cápsula, una dosis, ¿verdad? Entonces, el programa social en ese sentido contribuye a que esa familia pueda adquirir medicamentos y consecuentemente va a incidir posiblemente, y eso lo tenemos que estudiar más adelante, en controlar la elevación de la pobreza, es decir, que no siga creciendo la pobreza total en el Paraguay. Esa es mi perspectiva. Y en educación no tenemos programas compensatorios. Nosotros no financiamos la demanda en el Paraguay. Nosotros financiamos, digamos, la oferta. Entonces, ahí es donde relacionamos con el analfabetismo. Si para el 2020 el analfabetismo va a subir, es decir, va a haber más analfabetos en Paraguay, tenemos que ver muy bien qué estamos haciendo con respecto a las políticas educativas, por ejemplo, la de acceso a la educación, es decir, que más niños accedan a la educación, se queden en el sistema, concluyan el sistema para garantizar que nuestros índices de analfabetismo se reduzcan. Entonces también habría que pensar, esta es una interpretación mía, ¿hasta qué en punto, ciertos programas compensatorios en el sector educativo. En este sentido, ¿hasta qué punto podríamos considerar válida la aplicación de una asistencia social cuando paralelamente estos programas son, y en lo que hace ha orientado justamente estos programas a sectores que son informales, y cuando que deberíamos de cierta forma también celebrar de que estos sectores pasen a un sector formal, por decirlo así, porque pareciera ser de que sectores formales se están cargando con esto, mientras tanto existan los fondos para poder, digamos, asistir a los sectores que, si bien se encuentran en la línea de la pobreza, también son sectores que aún no logran, digamos, incluirse dentro de la formalidad. Perfecto, Edgar. En esos programas sociales debe haber debe haber un componente de formalización, ¿verdad? Esos programas sociales deberían intervenir o deberían aplicarse en los sectores más vulnerables, lógicamente. Por ejemplo, la pobreza en el Paraguay, en el sector rural, tiene mucho más impacto que en el sector urbano. Considerando aún que hay más pobres en el sector urbano, porque hay más población urbana hoy en Paraguay, en el sector rural hay menos pobres, pero el impacto con relación a la población es mayor, es decir, las consecuencias de esa pobreza es mayor. Entonces, ahí es donde hay que focalizar sectores para poder entregar, aplicar ciertas políticas compensatorias o programas sociales a esos sectores más vulnerables para equilibrar por lo menos nuestra brecha y para hacer posible que la pobreza se reduzca en el Paraguay. De hecho, no estamos tan mal. Por eso decía Edgar, veníamos haciendo bien las cosas, las políticas públicas estaban funcionando. El Instituto Nacional de Estadística lo muestra muy claramente cómo está funcionando. Putuvo, Tecoporá, ayuda al adulto mayor. Quizás
estas políticas se han implementado en el año de la pandemia, el Cultivó Frontera, Cultivó ahora medicamentos, tengan muy buena incidencia, hay que hacer los estudios más adelante, en la reducción de la pobreza. Ahora, en alfabetismo es lo que nos preocupa. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer en el futuro o ahora mismo para poder compensar esa brecha que se nos está subiendo, ¿verdad? Con respecto a los analfabetos en Paraguay? Estamos hablando de analfabetos totales, no necesariamente analfabetos funcionales, que también los hay. Jorge, muchísimas gracias por este análisis. Valoramos también tu tiempo y lo que representa también tener estos datos hoy día, porque siempre se habla de la necesidad de contar con datos para poder justamente impulsar programas de desarrollo que apunten a los sectores que en realidad necesitan. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo que han dado a analizar estos datos que tienen también mucha relación con la educación en el país.